Comencemos. Bien. Primero que todo quería hablarles sobre el origen de lo que es el electrocardiograma. En este caso, todo inició en 1970. En 1970, Galvani, el señor Galvani, observó que la estimulación eléctrica de la médula espinal de una rana producía una contracción muscular. En su honor, entonces, cuando Beethoven hizo sus estudios, entonces llamaría al aparato que él quería galvanómetro. Ya para 1856, Kolliker y Müller observaron accidentalmente que un nervio ciático de rana puesto en contacto con el corazón recibió un estímulo que causaba una contracción. Y luego entonces esos músculos que estaban en contacto con el corazón hacían que el corazón latiera y por lo tanto supieron que el estímulo provenía del corazón. Ya para 1972, Gabriel Lippmann inventó el electrómetro capilar, que este aparato se utilizaba para detectar pequeñas ráfagas de corriente eléctrica y fue inventado por él en 1873. En 1887, August Desire Waller, en Londres, registró la corriente eléctrica del corazón humano con un electrómetro capilar de Lippmann con columna de mercurio. Para 1903 es entonces que el señor Wilhelm Beethoven construyó lo que fue el primer galvanómetro sensible que registra la corriente que produce el corazón. A él le debemos no solamente la construcción de este aparato, sino que también apodó el término electrocardiograma, que lo conocemos en la actualidad con las siglas EKG. Y luego también diseñó el papel de registro y nombró las ondas P, Q, R, S, T y la onda U. Y estableció las derivaciones 1, 2 y 3, que son las que actualmente se conocen como el triángulo de Beethoven. Bien. La palabra electrocardiograma viene del alemán electrocardiogram. Por eso es que actualmente vemos las siglas EKG. Pero ya para la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos cambiaron de EKG a SG. Así que es válido utilizar cualquiera de las dos nomenclaturas. Bien, ahora entramos a fondo y vamos a hablar sobre qué es el electrocardiograma. Bien, el electrocardiograma es un método diagnóstico que no es invasivo, que consiste en graficar en papel la actividad eléctrica del corazón en forma de trazos lineales. ¿Sí? Se colocan electrodos en el área precordial y en las extremidades y tenemos entonces una impresión de un trazo en papel. Bien. ¿Cuándo hacerlo? Debemos tener muy claro cuándo hacerlo por si es necesario. Cuando un paciente tiene desmayo repentino, no sabemos si es por algo cerebral o algo cardíaco, así que tenemos que descartar. Cuando un paciente sufre sofocamiento brusco sin causa aparente, cuando tiene palpitaciones fuertes, dolor en el pecho, en el hombro, en el brazo izquierdo, cuando se sospecha de un infarto y en trastornos de ya sea de iones de potasio, de magnesio o de calcio. Pacientes con antecedentes familiares del corazón para llevar un control y en la mayoría de las veces cuando se programa una cirugía, se toma un EKG. Cuando los pacientes ya tienen antecedentes cardíacos, que ya tuvo un bloqueo auriculoventricular y necesita marcapasos, también se lleva un control del mismo. Y cuando utilizan medicación que modifica lo que es la frecuencia cardíaca. Así que, bueno, esto que está aquí es un resumen de lo que ya dije. ¿Y qué diagnosticamos con el EKG? Con el EKG diagnosticamos una serie
de cambios en la morfología de las ondas y de la amplitud del mismo. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver que el EKG tiene un ritmo regular cuando la armonía de esa amplitud se ve configurada por una patología o porque el corazón tiene problemas, ya sea para llevar la corriente eléctrica a los lugares del músculo cardíaco para que se contraiga. Entonces tenemos patologías como fibrilación auricular, que en este caso la podemos ver con un distanciamiento entre complejo y complejo y vemos que el ritmo es irregular. Para nosotros entender a fondo cómo leer y cómo identificar estas patologías, nosotros tenemos que hacer un análisis y estudiar principalmente lo que es el papel del EKG, principalmente. Y luego, al hacer ese análisis, entonces podemos nosotros mismos diagnosticar y hablar con propiedad al médico. Este paciente, bueno, tiene este diagnóstico, doctor, verifíquelo porque necesita monitorización continua o necesita medicación o alguna intervención quirúrgica. Por eso es que es muy importante. Entonces, como personal de enfermería, ¿dónde entramos? Bien, entramos en la toma del EKG. Estas intervenciones están orientadas a la detección oportuna de trastornos de ritmo y de conducción cardíaca a través del registro gráfico de la actividad eléctrica. Como objetivo tenemos colaborar en la identificación y valoración de trastornos del ritmo cardíaco para fundamentar el tratamiento médico y las intervenciones de enfermería de acuerdo al estado clínico del paciente de manera oportuna y segura. Bien. En el papel del electrocardiograma es muy importante las ondas y los intervalos del EKG si no comenzamos por lo básico. Y por eso no podemos determinar ni siquiera un intervalo QT, ni siquiera podemos determinar la frecuencia cardíaca si no conocemos dónde se imprime el EKG. El EKG se imprime en un papel milimetrado donde podemos identificar cuadros grandes y cuadros pequeñitos. En este caso, este es el cuadro grande y tenemos un cuadrito pequeñito. ¿Sí? Ajá. Entonces, el EKG tiene dos ejes. Hay uno que mide tiempo y uno que mide voltaje. Y el que mide tiempo está en el eje de las X y el que mide voltaje está en el eje de las Y. A ver, saber esto nos permitirá identificar si el electrocardiograma se encuentra alterado o es normal, en base a la longitud o a la amplitud de sus ondas, intervalos o segmentos. Vamos a ver cómo se conforma cada cuadrito, cada cuadrícula, como ya dijimos anteriormente, y identificaremos entonces los cuadros pequeños y los cuadros grandes y cuánto miden. Bien. Aquí vamos a ver en la imagen que hay cuadros grandes, que es este que vemos aquí. Hay cuadros grandes y pequeños y cada uno equivale en el eje de tiempo o eje X al valor de 0.20 segundos, que es como vemos ahorita. ¿Ok? Equivale a 0.20 segundos. Si contamos 5 de estos cuadritos, ¿sí? 5 de estos cuadros, obtendremos el valor de 1 segundo. ¿Sí? Si te fijas bien, aquí están los 5 cuadros que equivalen a 1 segundo. Y si te fijas bien, verás que estos cuadros grandes están conformados por 5 cuadros pequeños. En este caso, en el eje vertical, en el eje horizontal. Esos 5 cuadritos equivalen a 0.04 segundos, lo que hace que 5 cuadros pequeños equivalgan a un cuadro grande de
0.20 segundos. En el eje vertical pasa lo mismo. Hay 5 cuadros que conforman, que equivalen a un cuadro que vale 0.1 milivoltio. Entonces, si tomamos 5 cuadros del cuadro grande, déjenme retroceder esto. Si tomamos 5 cuadros del cuadro grande, entonces tenemos que un cuadro grande tiene una velocidad de 0.5 milivoltios. Bien, entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que es la calibración. Uno de los primeros pasos que debemos realizar es verificar que nuestra EKG y el electrocardiógrafo se encuentre debidamente calibrado. La mayoría realiza una calibración de base a un impulso eléctrico que mide 1 milivoltio de amplitud y 0.2 segundos de longitud. Un impulso eléctrico tiene 2 cuadros grandes de alto, como lo vemos en la figura, y un cuadro de longitud. Si nuestro electrocardiógrafo está correctamente calibrado, el trazo no debe tener imperfecciones u ondas en su calibración. Este es el primer paso entonces para dar una correcta lectura al EKG. Entonces, la mayoría de los EKG trabajan con una velocidad de 25 milímetros por segundo. Se puede cambiar esa velocidad dependiendo de la patología del paciente. Digamos, algunas patologías como trastornos de onda pueden requerir mayor velocidad, mientras que las patologías que tienen alteraciones en el ritmo pueden requerir velocidad disminuida para su correcto análisis. Entonces, por lo general, para que hablemos un mismo idioma, la velocidad es que se utiliza para realizar el EKG efectivamente es de 25 milímetros por segundo. En cualquier cambio, podemos verificar la velocidad en la parte superior de nuestro EKG, que es la que se muestra acá, y el EKG lo va a imprimir y te va a decir si tiene en realidad los 25 milímetros por segundo que corresponde. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver el video condensado. Aquí vemos el papel del electrocardiograma. El papel del electrocardiograma. En esta imagen podemos ver la cuadrícula pequeña de un cuadro grande que mide 0.04 segundos, como dije anteriormente, una cuadrícula grande que multiplicando 0.04 por 5 cuadritos nos da 0.2 segundos. Y eso es lo que mide en tiempo el cuadro grande. Mientras que en el eje vertical tenemos lo que es el voltaje y cada cuadrito pequeño mide 0.04 segundos. Multiplicando 1 milivoltio, que es lo que equivale a un cuadrito, por los 5 cuadritos, tenemos que el cuadro grande equivale a 0.5 milivoltios. Bien, tenemos que estar claros. El EKG lo podemos leer a través de unas derivaciones. Esas derivaciones son la medida del voltaje entre dos electrodos. Es decir, que en forma figurada, cada derivación es como si fuera una foto de la actividad eléctrica del corazón tomada desde ángulos diferentes. Es así que el EKG con 12 derivaciones tendremos una presentación de la cara frontal del corazón. ¿Sí? Entonces, hay dos planos. Cuando imprimimos el EKG podemos organizarlo en dos planos, el plano frontal y el plano horizontal.
En el plano frontal vamos a ver las derivaciones 1, 2 y 3, que son las derivaciones de Einthoven. Y luego veremos las derivaciones aumentadas, que son las que van en las extremidades, que son la ABR, ABL y ABF. Y luego en el plano horizontal vemos las que están de V1 a V6. Una vez ya conocido y entrado en contacto con el papel, entonces podemos interpretar, una vez tomado el EKG, si está mal calibrado o mal tomado. Bien. En la primera mitad de mi trazo, ¿sí? En la primera mitad de mi trazo vemos muchas interferencias. A pesar de tratarse de un ritmo regular, porque tenemos la misma distancia entre complejo y complejo, igual aquí, igual aquí, igual aquí, no se aprecia una clara actividad sinusal, pudiendo sugerir la duda de una hipotética taquicardia supraventricular, salvo que porque la segunda mitad del trazo, que es la segunda mitad del trazo, la línea de base es más isoeléctrica. Si nos vamos aquí a la V3, ven que esta línea que hay interferencia, acá se ve más isoeléctrica. Y puede apreciarse una onda P sinusal. De este modo, las alteraciones que ya observamos en esta imagen, podemos modificarlas porque esto es fruto de un artefacto, como llamamos. Por eso es que en diapositivas posteriores hablaremos sobre la importancia de que el paciente no tenga en sus manos ni pulseras, ni relojes, ni celulares presentes, porque nos puede alterar el EKG. Así que, por ejemplo, aquí vemos la presencia de un artefacto. Esto no es una arritmia. Y a esto debemos tomarle mucha importancia. ¿Por qué? Porque ese trazo, dependiendo de ese trazo, el doctor va a visualizarlo y va a mandar un tratamiento. Y lo que no queremos es afectar al paciente dándole un tratamiento que no necesita por un mal procedimiento realizado. Así que bueno, aquí arriba vemos que este EKG desde el inicio está mal calibrado. Recuerden que para poder calibrarlo, efectivamente solamente utilizamos dos cuadritos que equivalen a nuestro voltaje y un cuadrito horizontal que equivale a nuestro tiempo. Y solamente utilizamos dos cuadritos. Si vemos que esto sale de esa medida, entonces vamos a ver aquí cómo estos complejos salen del papel del EKG. Y esto nos da una medición inadecuada. Bien, vamos a hablar sobre los principios básicos del EKG. Hay que saber que cualquier hallazgo en el EKG debe ser correlacionado con la condición clínica del paciente. La frecuencia cardíaca normal siempre va de 60 a 100 latidos por minuto en los adultos, que por lo general esta clase está orientada a adultos y no a niños. Al brazo derecho se le considera siempre como polo positivo, como polo negativo, siendo el izquierdo el polo positivo. Y el brazo izquierdo resulta positivo o negativo según la derivación. En la derivación 1 es positivo y en la 3 es negativo, así como lo vamos a ver aquí en el triángulo de Einthoven. La derivación 1 se registra la actividad eléctrica entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. La derivación 2 registra la actividad entre el brazo derecho y la pierna, entre el brazo derecho, si lo ven aquí, y la pierna izquierda. Y la derivación 3 registra la actividad entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Cuando la corriente se desplaza hacia el polo positivo, lo que son las deflexiones de onda que emite el EKG se dirigen hacia arriba, o sea que tienden a ser positivas. Y cuando la corriente se desplaza hacia abajo del polo, entonces son negativas.
Ahora vamos a pasar a ver las derivaciones precordiales. Las derivaciones precordiales estándar son las que llamamos derivaciones de Wilson. Estas son 6. Y estas derivaciones son las que vemos en esta imagen, donde son las que van de V1 a V6. Hay que hacer énfasis aquí en que existen 2 tipos de derivaciones. Hay derivaciones que son bipolares y monopolares. ¿Sí? Entonces, miren, las derivaciones bipolares van de la 1. Vamos a agrandar aquí. De la 1 a la 3, ¿sí? La derivación 1 se obtiene del electrodo rojo y el amarillo, mientras que la derivación 2 se obtiene del electrodo rojo y el verde. Y el amarillo y verde, con el amarillo y el verde, obtenemos la derivación 3, como lo vimos en el triángulo de Itoven anteriormente. Hay derivaciones monopolares. En este caso tenemos las derivaciones ABR, ABL y ABF. El ABR la obtenemos del electrodo rojo que está en el brazo derecho. Por eso es que son monopolares, porque nada más ellas solitas captan la señal eléctrica y no tienen que hacer contacto con otras derivaciones. El ABL, que es el electrodo amarillo, que va ubicado en el brazo izquierdo, y el ABF la obtenemos con el electrodo verde que está ubicado en la pierna izquierda. Aquí hay algo importante que no quiero dejar de mencionar. Muchas veces nosotros nos encontramos con casos que el paciente está amputado. Entonces, para eso se utiliza esta imagen. Vemos aquí representado las mismas derivadas que son la de brazo derecho izquierdo y la de pierna derecha izquierda. Pero sí, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente con amputación de la mano derecha, podemos poner un electrodo en el hombro derecho y ya compensamos la falta del miembro. Así que para que tengan eso en cuenta. Bien, también tenemos las derivaciones precordiales, que son las que más utilizamos. Las derivaciones precordiales estándar, que son las de Wilson, son estas que vemos aquí. Y bueno, van de la V1 a la V6, como ya les dije anteriormente. Las derivaciones precordiales, bueno, o de Wilson, que la estoy repitiendo, bueno, son 6. Y conforman un sistema unipolar no ampliado, que son estas. ¿Sí? Denominadas así porque la corriente eléctrica del corazón fluye desde su centro, desde el centro al electrodo, ¿sí? Conectándose a los 6 diferentes sitios sobre la pared torácica. En este caso vemos la colocación de la V1, que está en el cuarto espacio, la V2, que está en el cuarto espacio intercostal izquierdo sobre el borde external, la V3, que va entre V2 y V4, la V5, que va en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo en la línea clavicular media, y la V6, que va en el quinto espacio intercostal izquierdo en línea axilar anterior. Perdón. Retrocedo. La V5 está en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior. Y la V6 en el sexto espacio, en el área intercostal izquierda de la línea axilar media. Bien, siguiendo con los principios básicos de esto, tenemos que la unidad terminal o electrodo cero representa el centro eléctrico del corazón y de ahí se originan los vectores o ejes Q, R, S y T,
Este centro eléctrico está localizado cerca de la mitad del tórax, ligeramente hacia la izquierda. De esta manera se obtiene el registro de las ondas y segmentos del EKG en su conjunto. Las derivaciones bipolares o de Beethoven son llamadas así porque cada una de ellas cuenta con fuerzas eléctricas del corazón que se dirigen hacia las extremidades, y estas son conocidas como la derivación 1, 2 y 3. Y aquí en resumidas vemos lo que son las derivaciones de Beethoven, que son la 1, 2 y 3, las derivaciones de Goldberg, ABR, ABL y ABF, y las derivaciones de Wilson de V1 a V6. Otro de los principios básicos que quería que conocieran es que estas son las derivaciones de Goldberg, ¿no? Estas derivaciones registran tanto la actividad del plano frontal como la de los miembros, ya sea del hombro derecho, ¿sí?, del hombro izquierdo y de la pierna izquierda. Es decir, miden la fuerza eléctrica absoluta de un electrodo positivo en el cuerpo. El ABR tiene su electrodo positivo en su brazo derecho, como lo dije anteriormente. El ABL tiene electrodo positivo en su brazo izquierdo y el ABF tiene el electrodo positivo en la pierna izquierda. Entonces, dirán ustedes que por qué se llaman ABR, ABL y ABF. Bien, la V se debe a que le pusieron V ya que es la derivación central, en donde se unen los electrodos negativos. Entonces, le agregan la R de right, que es VR, sería brazo derecho, y acá sería VL, que es de left, brazo izquierdo, y ABF, que la F procede de foot en inglés, que es la pierna izquierda, y debido a que los potenciales que genera la electricidad proyectan la amplitud de las deflexiones en un 50% nada más, porque son de bajo voltaje, entonces se le colocó la letra A, que significa augmented. Bien, una vez conocido esto, también debemos saber que el EKG debe ser analizado en relación con la frecuencia, con el ritmo y el sitio del marcapaso dominante y la configuración de las ondas P, Q, R, S y T. La actividad eléctrica cardíaca en el papel la vemos reflejada en milímetros, en donde se obtienen ondas positivas y ondas negativas, cuyas medidas se estandarizan según las siguientes variables. La velocidad, que ya sabemos que es de 25 milímetros por segundo, y la amplitud, que equivale a 10 milímetros, y en voltaje sería 1 milivoltio. Esto quiere decir que un milímetro equivale a 0.04 segundos. Bien, para esto vamos a necesitar unos materiales. Los materiales que principalmente utilizamos para la toma de EKG y la monitorización cardíaca serían los electrodos. Estos electrodos son electrodos adheribles. También tenemos que utilizar perillas o brazaletes o placas mecánicas. Utilizamos también gel conductor, si así es necesario. Por lo general, estos electrodos ya traen adherido el gel, mientras que a las perillas sí le tenemos que colocar el gel. Necesitamos el papel electrocardiógrafo y el electrocardiógrafo. Nosotros aquí no necesitamos tinta. Por lo general, estos aparatos no necesitan tinta. Este es un papel especial que es térmico, que con el calor que emite la máquina, entonces él se marca y podemos ver el trazo como tal en el papel. Bien, aquí vamos a ver, bueno, un poquito de el procedimiento. Primero, lo importante. Para todo procedimiento de enfermería tenemos que seguir lo básico: comprobar la identidad del paciente.
ver su nombre completo, su cédula y si en realidad necesitan un EKG de 12 derivaciones o necesitan otro tipo de EKG. Hay que explicarle al paciente acerca del procedimiento, porque muchas veces desconocen lo que se va a realizar y piensan que es un procedimiento doloroso y en realidad no. Hay que escuchar al paciente, hay que motivarlo para que él se tranquilice, porque no podemos dejar que ese paciente se nos altere, ya que podemos hacer una falsa medición. El paciente puede estar nervioso y nos puede salir en la impresión del trazo una taquicardia. Así que hay que tratar de motivarlo, de que se relaje, de que uno resuelva todas sus dudas y en caso de haberlas, bueno, disipárselas. Hay que colocar al paciente en decúbito supino. Esto es muy importante. En diapositivas posteriores vamos a ver que no solamente se coloca en decúbito supino, que también se puede hacer en otra posición, pero para el paciente ambulatorio y para el paciente que no tiene condición de un síndrome respiratorio agudo, se coloca en decúbito supino con la cama lo más horizontal que se pueda, no se le da respaldo. Y si el paciente lo tolera y no existe contraindicación, es perfecta la posición. Hay que solicitar al paciente el retiro de dispositivos que ocasionan interferencia, pulseras, relojes, cadenas celulares y ya que como vimos en el EKG, en la imagen del EKG que estaba mal tomado, puede haber interferencia y nos puede afectar el trazo. Hay que verificar la ausencia de objetos que pueden causar, bueno, la interferencia. Informe sobre la importancia de que esté relajado. Reúne el material y equipo necesario, lávese las manos, importante, descubra las regiones del cuerpo, tórax, brazos y piernas. Por lo general a los que se nos hace más complicado tomarle el EKG y colocarle los electrodos es bueno, a las damas por el tema de las mamas. Y se puede colocar los electrodos por debajo de las mismas y no pasa nada. Valora el estado de la piel. Si hay restos de lociones, de cremas corporales, limpie con alcohol y seque la zona. Si hay exceso de vello, recórtelo con autorización del paciente, claro está. Muy bien. Vamos a colocar los brazaletes o electrodos dérmicos en las extremidades superiores e inferiores, aplicando previamente el gel conductor con la piel, en donde se tendrán contacto con las placas mecánicas de cada electrodo. Dentro del electrodo que les enseñé anteriormente, que son estos, dentro de estos electrodos tenemos unas placas que aquí no se ve, aquí en esta verde se ve, que son unas placas mecánicas. Ellas son las que van a captar la electricidad y por eso esas placas deben de estar muy bien lubricadas. Una vez tenemos, bueno, ya conectadas las derivaciones bipolares y unipolares que van en las extremidades, entonces vamos a colocar las otras 6 derivaciones que son las precordiales. Bien, hay que tener en cuenta que no solamente existe el EKG de 12 derivaciones, también tenemos el EKG de círculo torácico y de derivaciones de Medrano, que son ya estudios más avanzados para ver cada una de las caras del corazón. Esto funciona como una imagen de espejo. Es así entonces que para mostrarles, digamos, estas son las de Medrano. Las de Medrano, estas 3 son las que se unen. La MD se coloca en la intersección de la última línea de la costilla derecha con línea media clavicular derecha. La ME, Medrano epigástrica sobre el apéndice cifoide y la MI, Medrano izquierda, se coloca sobre la intersección de la última costilla izquierda y la línea clavicular izquierda. Mientras que para tomar el EKG de círculo torácico, entonces, aparte de las de Medrano, vamos a ver la V3R que se coloca
en la intersección entre V2 y V4, la V4R, que se coloca del quinto espacio intercostal derecho y la línea medio clavicular, la V5R, que es esta, que se coloca en la intersección del quinto espacio intercostal derecho y la línea axilar anterior, la V6R, intersección del quinto espacio intercostal derecho y la línea axilar media. Pasamos al otro lado. En este caso, las que le mencioné se colocan sobre el emitor derecho, mientras que de la V7 en adelante se colocan en la parte posterior del tórax. Así que la V7R intersección se coloca en la intersección del quinto espacio intercostal derecho y la línea axilar posterior. La V8, intersección del quinto espacio intercostal derecho y la línea medio escapular derecha. Y la V9R se coloca en la intersección del quinto espacio intercostal derecho y la línea paravertebral derecha. Y lo mismo hacemos del otro lado. Bien. Ahora les voy a mostrar un video para que vean la descripción gráfica, ya que no nos podemos ver y no podemos estar reunidos en un saloncito para hacer el ejercicio. Les voy a mostrar un video acerca de la colocación de lo que son las 6 derivaciones y las derivaciones unipolares que van en cada miembro. Estás en mute, Ana. Disculpen, ya volví. Bueno, vamos a ver el video de cómo colocar los electrodos de un electrocardiograma. Anteriormente hablamos sobre la teoría y eso no es suficiente, hay que ver cómo se colocan. Bien, por lo general usamos estos cables, que estos cables son puntiagudos y se conectan a estos chupones, ¿sí? Muchas veces se puede hacer con estos chupones o con el mismo parche, como dije anteriormente, el mismo parche con que hacemos la monitorización cardíaca, ¿sí? En este caso los voy a mostrar con los chuponcitos. Bien, aquí los estamos viendo según el color. Según el color, nosotros iniciamos colocando en el cuarto espacio intercostal el rojo del lado derecho, en el cuarto espacio intercostal izquierdo el amarillo, en el quinto espacio intercostal, ¿sí? Que es el chocolatito, colocamos la derivada, ay, Dios mío, se me fue. Aquí, es que va muy rápido. Bien, y vamos por el primer electrodo, el primero y el segundo lo colocamos en el cuarto espacio intercostal. Luego colocamos el cuarto electrodo, que es el chocolate, en el quinto espacio intercostal. Y luego de eso colocamos el tercer electrodo, que es el verde, que va entre el V2, que es el amarillo, y el V4. Luego vamos a colocar el negrito, que va más o menos en el entre el quinto y el sexto espacio, ¿sí? De las clavículas, y va en línea horizontal con
el cuarto electrodo, que es el V4. Y por último colocamos en el morado, que es este, en la línea horizontal, en la línea media axilar, ¿sí? En la misma dirección que V4 y V5. Previo a esta colocación de estos electrodos, ya se colocaron en los brazos, en el brazo derecho, el electrodo rojo, en el brazo izquierdo, el electrodo amarillo, ¿sí? En el pie izquierdo, el electrodo verde y en el pie derecho, el electrodo negro. Así que más o menos es así. Este aparatito es el que tenemos que calibrar, el electrocardiógrafo, y él es el que nos va a emitir lo que es el trazo ya tomado una vez hagamos las cosas como anteriormente lo hemos visto en la teoría. Ahora vamos a seguir con la presentación. Bien. Colocación de los electrodos. Nuevamente hago énfasis en esto para que estén bien claritos que la colocación de los electrodos es fundamental. Vamos a ver esta imagen que fue lo que vimos anteriormente. La colocación de los mismos, cómo se hacía cuando el paciente estaba amputado, pero hay una situación especial que ahorita estamos viviendo, que es la posición de cúbito prono. Un paciente en esta posición no es imposible realizarle un EKG. Hay un método que es casi igual al método convencional. Lo único que lo hacemos en el lado posterior del tórax. ¿Por qué es importante? Lo primero que tenemos que saber es que el electrocardiograma del paciente en prono va a diferir del normal, ¿no? Cualquier posición del cuerpo modifica el electrocardiograma normal, ya que el corazón sufre modificaciones en su posición y por tanto se modifican los vectores. Las derivaciones que se colocan con el paciente en prono no tienen que ser confundidas con las derivaciones posteriores, ¿sí? Entonces vamos a ver lo de la colocación de las derivadas. Bien, comenzamos por la V4. Esta sería V1, V2, V3 y V4. La V4 la colocamos al trazar una línea vertical que pase por la punta de la escápula y colocarlo 12 centímetros por debajo de la escápula que se encuentra aquí, más o menos, ¿sí? Luego colocamos la V5, que es el negrito, al mismo nivel de la V4 en la línea axilar posterior. Luego colocamos la V6, que es al mismo nivel de V4 y V5, ¿sí? En la línea axilar media. Y luego vamos por la V1, que va en línea paravertebral derecha, más o menos haciendo un cálculo 7 centímetros más arriba de V4 y V5, ¿sí? Luego colocamos la V2 al mismo nivel de V1, pero en línea paravertebral izquierda. Y la V3 la colocamos en la mitad de la distancia de V2 y V4. Como este paciente va a estar acostado, lo más probable es que en las extremidades tenga líneas arteriales o tenga otros dispositivos y podemos colocar los electrodos de la ABR, ABL, ABF en los hombros y en la parte inferior de la espalda. Bien. Esto en caso tal de que el paciente esté en decúbito prono, también hacemos la calibración del aparato y demás. Todo igualito, lo único que la colocación de las derivadas va a ser distinta. Ya una vez tenemos todo lo demás colocado,
y ya encendido el electrocardiógrafo, ingresamos los datos del paciente. Muy importante. Nombre completo. Fijamos la velocidad del papel del electrocardiógrafo, que no se nos olvide, son 25 milímetros por segundo. Corroboramos la calibración de sensibilidad del registro. Recuerden, los dos cuadritos. Tienen que estar los dos cuadritos del voltaje con un cuadrito inferior que significa tiempo. Luego oprimimos el botón de inicio para el registro electrocardiográfico, revisamos ese trazo, vemos que no haya ninguna dificultad con la toma del mismo y luego lo imprimimos. E imprimimos las derivaciones deseadas. Puede que el médico no quiera las 12 derivaciones, que quiera menos. Entonces seleccionamos qué es lo que quiere. Luego, si nosotros encontramos interferencia en el trazo, entonces pasamos al paso 6, 7 y 11, que es limpiar la piel del paciente, que es verificar que no tenga artefactos y que es verificar que no tenga ni pulseras, ni relojes, ni ningún accesorio. Luego de esto, debemos limpiar lo que es el electrocardiógrafo. Recuerden que es importante conservar en buen estado el mismo y bueno, en este caso, tomar las precauciones necesarias porque el mismo aparato se utiliza para tomar el electro a otros pacientes. Luego verificamos que el trazo se encuentre con el nombre completo, ya que debe ser impreso con el mismo, el número de expediente o el número de cédula, y si no, entonces debemos hacerlo de forma manual. Retiramos todas las perillas o electrodos adhesivos y los brazaletes de las extremidades al finalizar el registro. Y en caso de haber aplicado gel conductor, eliminamos los excesos. Bien, para poder entender las distintas anormalidades que se pueden presentar en el EKG, debemos saber de dónde proviene el impulso eléctrico y cómo se nombra cada onda, cada segmento y cada complejo del EKG. Bien, le damos esta imagen y vemos aquí que la onda P es mera activación de la aurícula, ¿sí? Se activa la aurícula y tenemos una onda pequeña que se llama onda P. Luego se activan los dos ventrículos y aquí hay dos fases, despolarización y repolarización. El complejo QRS es la toma de la despolarización del mismo, del corazón. Y la onda T y el intervalo ST es proveniente de la repolarización del ventrículo. Entonces aquí vemos un corazón latiendo normal que tiene su onda P, su segmento. Aquí tenemos el segmento PR. Aquí tenemos el complejo QRS. Aquí tenemos el segmento ST y, bueno, no se ve mucho, pero aquí tenemos aquí tenemos una onda T y la última que no se ve casi, una onda U, la cual a veces muy poco se ve. Este es un EKG normal. Al ya haber modificaciones en el mismo, tenemos una taquicardia y ven la diferencia. La medida entre complejo y complejo de esta es de 3 cuadritos y medio, mientras que de este es de 2 cuadritos y medio. Ya vemos que esa frecuencia va avanzando. Y tiene un ritmo sinusal, porque se mantiene la misma distancia de 2 cuadritos y medio entre complejo y complejo. Ya cuando vemos un paciente con bradicardia, ya los segmentos se alargan, los complejos se tienden a abrir un poco, como ven aquí, y podemos entonces evaluar si el paciente tiene un bloqueo, ¿sí? Si tiene un bloqueo que es resolvible,
o que es momentáneo o si el paciente necesita marcapaso. Y ya vemos aquí un ritmo irregular. Aquí puede ser una taquicardia o una taquicardia de ritmo irregular y vemos la diferencia de esta taquicardia con esta. La separación entre complejo y complejo para estos dos es distinta entre este complejo y este complejo, ¿sí? Así que ahí vemos parte de lo que son la morfología del EKG y parte de lo que puede ser una anomalía en la misma. Bien. Debemos saber que existe la onda P, que es la que mencioné anteriormente, y que luego de esa sigue un segmento, que es el segmento PR. La unión entre este segmento y esta onda es un intervalo, y a este intervalo le llamamos PR. En la franja amarilla tenemos el complejo QRS, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el segmento ST. En la unión entre el QRS, que es un complejo, el segmento ST y la onda T, que es esta que vemos aquí, hace que se forme el intervalo QT. Esta onda U es independiente a el intervalo QT. Hay que tener en cuenta que todas esas ondas tienen una medición y según esa medición evaluaremos si hay alguna anomalía. Bien, aquí tenemos la onda P. Según este EKG, voy a mencionar lo que es la distancia que tiene el EKG en este momento, pero voy a hablarles sobre los valores que son normales. En este caso, la onda P, nuestra onda P representa la activación auricular y su duración debe ser menor de 0.12 segundos. Esta mide 0.11 segundos. Y su voltaje debe ser menor de 0.25 milivoltios. Hablándole coloquial en bloquecitos o en cuadritos, deben ser menor de 3 minibloques o de 3 cuadritos. Pasamos al intervalo PR, que es donde finaliza la onda P e inicia el complejo QRS. Este intervalo mide el tiempo de conducción auriculoventricular y su valor normal es de 0.12 a 0.20 segundos. En este caso, aquí vemos que mide 10 segundos. Así que si baja un poquito, quiere decir que esto hay que evaluarlo. Vemos aquí el complejo QRS. El complejo QRS correspondiente a la despolarización ventricular. El vector pues se dirige hacia abajo, hacia la izquierda y hacia atrás para tomar este complejo. Bien, la duración normal de este complejo es menor de los 0.12 segundos, ¿sí? En este caso, podemos ver que es un complejo QRS que no está ni estrecho ni se prolonga, que es muy importante evaluarlo cuando tenemos una arritmia, ya sea de bloqueo auriculoventricular. Bien, pasamos al segmento ST. El segmento ST podemos decir que es la repolarización auriculoventricular. Y su morfología es una línea recta horizontal, como ven aquí, igual que el intervalo PR. El intervalo QT, que es el que viene desde aquí hasta acá, representa toda la actividad eléctrica ventricular, que va desde el comienzo de la onda Q hasta la T, como dije anteriormente. A mayor frecuencia cardíaca, o sea que si tenemos una taquicardia, el QT es mucho más corto, ¿sí? Y tiene una duración de 0.32 a 0.4 milisegundos. La onda T, que es la que vemos aquí,
es la que le sigue a este complejo, ¿no? Es la que le sigue al complejo QRS y representa entonces la repolarización ventricular, ¿sí? Una vez tomado, bueno, visto esto, tenemos que evaluar si esa onda va hacia arriba o hacia abajo. Si hay un infradesnivel, nos quiere decir que hay algún problema. Y por lo general, su duración depende de la frecuencia cardíaca y de la edad del paciente. Y la onda U, que es esta, chiquitita aquí, pero no menos importante, es la última onda del electrocardiograma, después de nuestra onda T. Y esta onda es inconstante y su significado no está muy bien identificado, no es muy bien conocido. Y algunos autores dicen que esta es como la repolarización de las fibras de Purkinje. Bien, este es un resumen de lo que hablamos anteriormente. Vemos nuestra onda P, como lo vimos, nuestros intervalos, los segmentos, el ST, intervalo QT, bueno, el punto J que no lo toqué, y la onda T y la onda U, que son las principales segmentos y ondas que vamos a utilizar en la interpretación